Hola chicos, ahí estaba acomodando la pantalla. Bueno, vamos con el segundo video de la semana. La idea es ahora sí, en este video tocar un tema nuevo que va a ser el imperialismo. Y bueno, la mecánica de trabajo que vamos a buscar es la siguiente. Yo les armé un PowerPoint en el que de alguna manera trato de hacer lo que hacemos en clase siempre que arrancamos un tema, que es la explicación un poquito más teórica, más conceptual. Y en una segunda parte ustedes van a tener que leer. Este es el libro que yo ya les subí al Classroom, es el libro de María Dolores Béjar. Así que vamos a tratar de aceitar esta mecánica de trabajo, esta dinámica de trabajo. Una explicación, después la lectura, y el tercer paso sería el más difícil de llevar adelante, pero creo que va a salir, que es estar en vivo con ustedes. Vamos a ver si a través de YouTube, o a través de un vivo, o a través de alguna aplicación como el Zoom, o alguna otra que funcione bien, logramos ponernos cara a cara para responder las dudas. Siempre hay cosas que surgen en el diálogo y que son útiles. Así que esperen que me corro del medio. Ahí estoy, creo que estoy bien acá, no molesto. Bueno, el imperialismo. Eh, ya lo hablamos el año pasado, siempre que nosotros trabajemos un tema en historia, lo vamos a trabajar desde el punto de vista conceptual, el imperialismo como concepto, y lo vamos a trabajar como un proceso histórico. ¿Qué sería un concepto? Un concepto es una representación mental que nosotros nos hacemos de algo, ¿sí? Cuando nosotros, no sé, decimos mesa, se nos vienen a la cabeza un montón de características. Tiene cuatro patas, tiene una tabla arriba y sirve para apoyar cosas. Ahora, ese concepto no describe a todas las mesas del mundo, hay infinita cantidad de mesas. En ciencias sociales la idea es la misma. Cuando uno dice imperialismo, o cuando uno dice fascismo, o cuando uno dice, no sé, despotismo, se le vienen a la cabeza, o al menos se le deberían venir, si ustedes conocen ese concepto, una serie de representaciones mentales, una serie de ideas que ya más o menos los acomodan y saben qué es lo que les va a esperar en el tema. Ahora, decir imperialismo, o decir fascismo, o decir despotismo, no es describir cada proceso histórico. No es lo mismo un proceso que otro. Entonces, vamos a estudiar primero el imperialismo como concepto y después lo vamos a estudiar como proceso histórico, es decir, cuándo, cómo y por qué pasó. Bien, la idea esta yo creo que la hablamos en segundo y tercer año. Si yo ahora les preguntara a ustedes qué es un imperio, seguramente se le vendría a la cabeza el imperio romano, o el imperio egipcio, o el imperio azteca. ¿Y cómo podríamos definir a un imperio? Bueno, básico, es un país, un estado de cualquier tipo, que domina a otros. Domina territorialmente, domina políticamente, domina de distintas maneras, ahora vamos a ver de qué maneras, domina al otro. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de imperialismo que hay? Que en el medio, ahora llega el momento en el cual no sé dónde ponerme, acá creo que me molesto. ¿Cuáles son los tipos de imperialismo que hay? Bueno, vamos a trabajar con dos tipos de imperialismo. Por un lado, el imperialismo formal, que es cuando la potencia imperialista, el país que va a dominar al otro, reemplaza a las instituciones y gobernantes. ¿Sí? Toma a las instituciones locales, las elimina, desarma, desarticula la institución y crea nuevas instituciones. Un ejemplo de esto es el imperio inglés en la India, que directamente creó una serie de instituciones inglesas que gobernaban a la India. No se deja ni un rey, ni un presidente, ni un parlamento, ni un congreso, sino que se eliminan todas esas instituciones y se construyen instituciones propias del imperio. Y la otra forma de imperialismo es el imperialismo informal. Esto nos va a servir porque hoy en día no es muy común, o al menos no debería serlo en estos años, que que un imperio actúe de forma formal, reemplazando instituciones. El imperialismo informal no reemplaza a las instituciones locales, sino que el dominio viene por otro lado, viene por el lado de la política, por el lado de la economía, muy importante esto. Vos podés ser libre como país, pero si tenés hipotecado tus recursos naturales y tenés una deuda enorme que no puedes manejar y dependés del comercio de otro país, evidentemente no sos libre y estás dominado por el otro.
o algo que es muy común hoy en día, esto me gustaría hablarlo en clase con ustedes, que es el cultural. Ustedes pueden crecer desde el momento en que nacen hasta que se hacen adultos con un montón de imposiciones culturales. Estados Unidos en este momento es claramente dominante en este sentido. Un montón de imposiciones culturales que a ustedes los hacen pensar de alguna manera, los hacen consumir de una manera y de alguna manera estamos, no me quiero quedar afuera, estamos dominados culturalmente por el imperio hegemónico de cada época histórica. Si nos pusiéramos a trabajar sobre los objetivos del imperialismo, por qué un imperio domina otros países, por qué un imperio busca dominar otros territorios, vamos a encontrar seguramente lo primero que sale en clase son los objetivos económicos. El objetivo es conseguir recursos o materias primas o controlar rutas comerciales. Esto en la antigüedad era muy común, controlar una ruta donde circula el oro, donde circulan objetos de lujo o donde circulaban materias primas importantes para el desarrollo propio, o algo muy importante que es obtener mercados para tus propios productos. Esto con Inglaterra lo vamos a ver muy claro. Vos tenés, no sé, vos producís automóviles y querés vender los automóviles en algún país, entonces dominás ese país y te asegurás que ninguna otra potencia pueda utilizar ese mercado. Vos te estás asegurando un mercado cautivo, se dice. Bueno, los objetivos económicos son así como los más obvios. Los objetivos geopolíticos, siempre que hablemos de geopolítica vamos a estar hablando de cómo la política busca relacionarse o posicionarse en el territorio. Básicamente se trata de ocupar territorios en lugares estratégicos. Digamos, Inglaterra hasta el día de hoy, desde el Tratado de Utrecht, domina Gibraltar. La verdad que es un peñón que no sirve para nada, no hay ninguna materia prima, no tiene ningún interés económico, simplemente es una situación estratégica. ¿Por qué? Porque es el lugar de Europa desde el que se domina el paso del Mediterráneo al Atlántico. El canal de Suez, el canal de Panamá, es decir, son lugares que son importantes para posicionarse bien dentro del mapa del mundo. Y muy importante también dentro de la geopolítica es que si un imperio, si vos como imperio no ocupas un territorio, lo va a ocupar otro imperio. ¿Sí? Recuerden que siempre vamos a trabajar con varios imperios intentando dominar algún lugar del mapa y bueno, es medio como un juego de ajedrez. Si esto no lo controlo yo, lo va a controlar otro imperio. Si esto no lo domino yo, otro imperio va a crecer, se va a expandir y vamos a tener problemas. En el proceso que se dio, que es el que vamos a ver ahora del siglo XIX, en el proceso imperialista del siglo XIX, van a ser muy fuertes los motivos ideológicos. Va a ser muy fuerte la idea de la nación. En el video anterior y en el tema anterior estuvimos hablando del nacionalismo y de las formas en que de manera irracional hacían creer que la propia nación era superior, era distinta a las demás. Bueno, en este caso, para el imperialismo, va a ser el objetivo imponer el propio poder de la nación sobre otra. ¿Por qué estoy invadiendo África? Porque Inglaterra es mejor que Francia. ¿Por qué estoy invadiendo Asia? Y porque Francia tiene que ser más poderosa que las otras naciones. Es una cuestión de imponer la propia nación por sobre las demás naciones. Y muy parecido a esto, y muy del siglo XIX, muy de finales del siglo XIX, son los objetivos raciales. Para esta época, yo no sé si ya vieron, conmigo no lo vieron, pero quizás en biología, el tema de Darwin, del darwinismo, que hablaba de cómo las especies, ¿sí? Dentro de la biología, cómo las especies van sobreviviendo de acuerdo a cuál es más fuerte o más débil, o de acuerdo a cuál se adapta mejor al medio. Bueno, surge algo que se llama darwinismo social y que es bastante, hoy nos parece bastante deplorable, pero en el momento funcionaba así, y es que cada país, de acuerdo a sea más débil o más fuerte, se posiciona mejor frente a los otros. Es una especie de sálvese quien pueda. ¿Por qué Alemania tendría derecho a invadir África? Básicamente porque la raza entre comillas, porque hoy es una idea que está totalmente abandonada, es superior a la raza negra, entonces vamos a hacer el favor de invadirlos, dominarlos y civilizarlos. Una idea totalmente racista que hoy está abandonada, o deberíamos creer que está abandonada, pero que en el siglo XIX era muy, muy, muy
común. Dentro de las teorías sociales que intentan explicar el imperialismo, hay una muy importante que surge del marxismo, ¿sí? Está escrita por Lenin, que es el líder de la Revolución Rusa, que es uno de los temas que vamos a ver ahora en el primer trimestre, si es que tenemos trimestres. Y básicamente él, desde dentro del marxismo, no se preocupen la parte que no entiendan porque la vamos a hablar prontito, desde dentro del marxismo, desperfecto técnico familiar. Les decía, desde dentro del marxismo, lo que aporta Lenin es que el imperialismo sería como una fase dentro del desarrollo del capitalismo. El capitalismo crece, el capitalismo se expande y en algún momento llega a su fase superior y esa fase superior es el imperialismo. Entonces, para Lenin y para gran parte del marxismo, el imperialismo es una forma del capitalismo, es la forma superior del capitalismo. ¿Cuándo? Porque se cambió la... ¿Cuándo el capitalismo se convierte en imperialismo? Básicamente cuando adquiere estas características. Cuando surgen monopolios, ¿sí? Los monopolios es cuando una sola empresa controla todo el mercado. Cuando se produce la fusión del capital industrial y de los capitales industriales. Capitales industriales y financieros, disculpen. Esto es decir, cuando no hay por un lado un banco y por otro lado una industria, sino que los bancos y las industrias son la misma empresa. Generalmente son los bancos los que logran, ¿dónde está el mouse? Ahí está, donde son los bancos los que logran comprar a las industrias y se convierten en uno solo. Y muy importante y muy claro en esta época que estamos viviendo, es que la exportación de capital es más importante que la exportación de productos industriales. Hoy es más importante la deuda, hoy es más importante los bonos, las acciones, los capitales financieros, la exportación de capital, que la venta de autos o la venta de computadoras. Ya vamos a hablar de esto, yo sé que en este momento quizás les suene raro, pero vamos a tocar este tema porque es muy de esta época. Y finalmente la última característica es cuando se produce ese reparto del mundo entre los grandes capitalistas. Entonces, volviendo a la idea general, para Lenin el imperialismo es una fase, es la fase superior del capitalismo. Metiéndonos un poco más de lleno en el proceso histórico, ¿sí? Dejando el concepto y viendo qué fue lo que pasó a finales del siglo XIX, está bueno aclarar que este imperialismo, este proceso imperialista se da en el medio de una globalización cada vez más fuerte. Ya las economías del mundo empiezan a funcionar como una sola. Cada vez más claro lo que hoy tenemos totalmente asumido de que pasa algo en Francia o pasa algo en México, pasa algo en Corea y económicamente rebota en Argentina o rebota en Uruguay o rebota en Brasil. Se empieza a producir esa globalización, esa construcción, consolidación de un mercado mundial, ¿sí? Es muy fuerte la aparición de Alemania y Estados Unidos, que ya superan industrialmente a Inglaterra, lo dejan atrás, y surgen nuevos actores como Japón y Rusia. Finalmente, si nos metemos, aquí estoy, me sigo corriendo del medio, acá estoy. Finalmente, si nos metemos en el proceso histórico, es un proceso muy novedoso, es un proceso casi único en la historia, sobre todo porque se dio en muy pocos años, fíjense que se dio en menos de 30 años, porque fueron pocos países, tenemos 6 naciones europeas, y porque literalmente dominaron casi la mitad del mundo. Es muy rápido el proceso, es muy fuerte, fue muy violento, vamos a ver cuáles fueron las formas y las consecuencias, y entre estos 6 países, o mejor dicho, entre los grandes capitalistas, las grandes empresas, los grandes poderes financieros de estos 6 países, se repartieron el mundo para obtener nuevos mercados, para obtener nuevas materias primas y literalmente para controlar económicamente el mundo. Les dejo finalmente para terminar y para que tengan claro más o menos cuál fue el reparto, ¿sí? Entre las 6 naciones que se repartieron Asia y África, cuál fue el reparto del mundo. Ahora en el Classroom, junto con esto, les voy a dejar un PDF de este PowerPoint para que lo puedan leer sin conexión y les voy a dejar cuáles son las páginas que van a tener que leer del libro. Espero que haya quedado claro y sobre todo vayan anotando cuáles son las dudas que surgen sobre esto.